Bueno, hermanos, tengan ustedes buenas tardes. Gracias por venir a esta segunda clase, ¿no? Sobre Lutero y aprender juntos, ¿no? De lo que él nos quiere decir para nuestra época también, ¿no? Quiero que primero nos pongamos de pie para así dirigirnos a Dios en oración. Señor Jesús, te agradecemos porque estamos aquí, Señor, porque podemos, Señor, ver tu gracia, ver tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a entender más tu palabra, Señor, tu sueño, Señor, por tu iglesia, Padre. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos des la voluntad, la motivación, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para entender más de tu palabra, Señor. Amén. Nos cantamos esa alabanza que está en sus signarios. Vamos a alabarte, Señor. No sé qué número es, pero está allí. A ver si la buscan por ahí las chicas, el numerito. 242. Bueno es alabarte, Señor. Darte gloria, honra y honor. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor. Darte gloria, honra y honor. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor, darte gloria, honra y honor. Puedes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. ¿Me llena? Bueno, hermanos, gracias por venir a esta segunda parte, ¿no?, de la enseñanza. Vamos a tratar de poder avanzar con lo más importante esta tarde, ¿no?, por el tiempo, pero quisiera empezar con un resumen, ¿no?, de lo que hemos visto la clase de ayer. ¿Tiene para mover esto? Está allá. Ya. así. Ese. Este es para atrás. Este es para arriba. Sí. Pero esa es la computadora. Ahí está. Bueno, hermanos, voy a hacer un pequeño resumen de la clase de ayer, ¿no?, rapidito. Indiqué yo que no hubo algunas causas, ¿no?, por las cuales la reforma surgió, ¿no? Una de las causas fue que en el siglo XV más o menos la Europa medieval se encontraba en pesimismo, ¿no?, por las causas de la guerra, ¿no? La guerra entre Francia e Inglaterra de los 100 años había dejado en el corazón europeo una llaga, ¿no?, una herida, ¿no?, el pesimismo, ¿no? También vimos esta cuestión de la plaga, ¿no? ¿Cierto? La plaga que arrasó con casi la tercera parte de Europa, ¿no?
Y la plaga trajo consigo mismo la culpa, ¿no? La gente estaba con culpa, ¿no? Porque la gente había visto morir a sus familiares, así como en el COVID, ¿cierto? Y no tenía el poder de hacer nada, ¿no? Este inapoder, ¿no?, de las personas de no poder hacer nada por sus familiares y verlos morir, ¿no? Había dejado en ellos la culpa, ¿no? La culpa de no haber podido hacer nada por sus familiares, ¿no? Esto conlleva pues a que luego las indulgencias sean la solución apropiada para su contexto, ¿no? Mientras que la Iglesia Católica recolectaba fondos a través de las indulgencias les daban a esta gente europea esta salvación, esta reconciliación con ellos mismos, ¿no? Esta cuestión de poder salvarse, de poder arrepentirse, de poder salvarse de la culpa, ¿no?, que estaba en sus mentes, ¿no?, y en su corazón. Luego también el apogeo, ¿no?, de las ciudades y finalmente la invención de la imprenta, ¿no? Hicieron posible que los pensamientos de Lutero de alguna u otra forma llegaran con más rapidez a muchas otras personas que tal vez él nunca hubiera imaginado, ¿no? Pero básicamente fue la culpa, ¿no? La conciencia de culpa que había en los europeos, que fue la que desató, ¿no?, esta venta de indulgencias, ¿no? Ahora quiero seguir un poquito hablando, ¿no?, acerca de la vida de Lutero, ¿no? Un poquito nomás, ¿no? Bueno, sabemos que Lutero venía de un lugar, perdón por la letra, está un poco pequeña. Lutero venido de un lugar pequeño, ¿no? Y aunque Lutero de alguna manera había subido, ¿no?, a la escala social, aún así seguía siendo pues del campo, ¿no? Era un campesino, ¿no? Como en Pomalca o como en la sierra, ¿no?, de un pequeño pueblo, ¿no? Lutero era un joven brillante, ¿no? Sus padres lo sabían y por eso que los padres tenían una expectativa muy grande para él, ¿no? Era un joven que había demostrado brillantez, ¿no? En el año de 1501, a la edad de 18 años, jovencito, Lutero es llevado, ¿no?, a estudiar leyes. Era lo que él anhelaba, ¿no?, en la Universidad de Erfurt, ¿no? Y en aquella época, hermanos, las carreras como la medicina, la carrera como la teología y la carrera de derecho, ¿cierto?, eran las carreras que daban más dinero, más lucrativas. Es como ahora, ¿no? La gente que quiere estudiar. Para maestro tal vez muy poquitos, ¿no? Ingeniería industrial, ingeniería de minas, porque es más lucrativa, ¿no? Hay más dinero. Entonces en la Edad Media la medicina, la teología y el derecho eran carreras que daban más dinero, ¿no? La educación se daba en latín y obviamente Lutero tenía que saber latín, ¿sí? Porque las universidades enseñaban latín. Era el idioma universal, ¿no? El idioma en el que la educación era dictada, ¿no? Sin embargo, esta vida de Lutero, ¿no?, de ser abogado cambiaría muy pronto, ¿no? Solamente nosotros también tenemos planes, ¿no? Yo tengo muchos planes, hablaba con Frederick hoy día, ¿no? Muchos planes, muchos sueños, como todos ustedes, personales, para la iglesia, así como Lutero, ¿no? Tenía un sueño, un joven brillante, con mucho talento, desde muy joven, derecho, ya había ingresado a la universidad y tal vez uno pensaría, bueno, con talento, de pueblo, abogado, ¿qué va a pasar con Lutero, no? En el año de 1500, más o menos 5, ¿no?, a la edad de 21 años, cuando Lutero ya estaba regresando a casa, ¿no?, de su casa, surge algo inevitable, ¿no?, algo que ustedes conocen en la historia de Lutero, ¿no? Esa lluvia que comenzó a caer lentamente, de alguna u otra manera se transformó en una gran tormenta, ¿no? Y de repente, un rayo, ¿no?, un rayo impacta muy cerca de él. Y casi es atrapado por el rayo, ¿no? Pero es de alguna manera milagrosamente salvado. Para aquel entonces Lutero
ya había perdido a muchos amigos por la plaga. Y esta conciencia de culpa, esa conciencia traumática por la plaga, ¿no?, estaba en la conciencia de Lutero. Él pensaba mucho acerca de la muerte y de la vida, ¿no? Sus amigos andaban muertos. Entonces, cuando este rayo impacta sobre Lutero, o casi impacta sobre Lutero, Lutero rápidamente, ¿no?, rápidamente atina a decir estas palabras: Santa Ana, sálvame y me haré monje, ¿no? Y en menos de 2 semanas, Lutero estaba entrando al convento de los agustinos. Y por supuesto sus padres estaban decepcionados de Lutero, ¿no? Por ejemplo, ¿será lo mismo para nosotros hoy en día? Claro que sí. Por ejemplo, supongamos que yo me encuentre estudiando para ser doctor y de repente algo pasa en mi vida y dejo esa carrera y estudio otra carrera, que tal vez mis padres digan: ¿cómo vas a meterte a esta carrera? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? ¿De qué vas a comer? ¿No? A veces cuando leemos la vida de Lutero podemos pensar, pero fue solamente un rayo, ¿no? Pero recuerden que estamos en la Edad Media. Y para Lutero tuvo mucho impacto ese rayo. Él creyó y creía que Dios estaba actuando directamente con él y que ese rayo era la intervención directa de Dios en su vida. Y tuvo un impacto terrible en su vida, ¿no? Podemos pensar de que Dios ya estaba actuando en la vida de Lutero, ¿no? Con este trauma de la peste, esta conciencia de pensar mucho en la muerte y la vida, ya Dios estaba de alguna manera trabajando en la vida del joven Lutero, ¿no? Y que de alguna manera misteriosa, que quizás no podemos entender, las cosas se acomodaron para que Lutero haga un giro en su vida, ¿no? Él invoca a esa patrona de los mineros, ¿no? Entonces es importante, hermanos, mencionar el hecho que Lutero abandona su vida lujosa, su carrera lucrativa, su plan de hacer dinero, su plan de ser reconocido como un gran abogado, para meterse a los agustinos, ¿no? Ahora bien, hermanos, en la Edad Media habían 3 órdenes: los franciscanos, ¿sí?, estaban los dominicos y los agustinos, ¿no? Los que gozaban de mayor reputación como maestros eran los dominicos y los franciscanos. Pero nadie quería meterse para ser un agustino. Era algo como que la palabra es, perdón por la palabra, es por las expresiones, agustino, es la palabra, agustino, que era una orden mendicante, ¿no? Entonces mucha gente prefería ir a otras órdenes, ¿no? Ahora bien, Hans Lutero, ¿no? Hans, su padre, estaba muy decepcionado por esta decisión de su hijo, ¿no? Y las esperanzas económicas rápidamente en la vida de Lutero y su familia decayeron, ¿no? Por esta decisión que Lutero hace, ¿no? Entonces vemos que las decisiones también tienen consecuencias, ¿no? Y para Lutero tuvo una consecuencia, ¿no?, fuerte en su familia. Y por años esta decisión afectó mucho a la relación de Martín Lutero y su padre, ¿no? Por años, Martín Lutero no tuvo comunicación con su padre de forma adecuada, ¿no? Hubo un dolor en el corazón de Lutero, y algunos, que yo he escuchado y sé que algunos creen, han llegado a decir que la relación de Lutero estaba tan marcada de parte de Lutero por querer complacer a su padre, y esa misma cuestión, ¿no?, él que sentía por su padre, para él fue lo que se tomó para con Dios. Pero no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es una opinión. Hay un libro, no sé si lo puse por aquí, no lo he puesto, pero hay un libro de este señor Erinson Eric, ¿no?, que él cree que así como que Lutero estaba en deuda con su padre porque había decepcionado a su padre, él piensa que esta relación de Lutero y su padre era la misma con Dios, que Lutero quería complacer a Dios para que Dios se sintiera supuestamente complacido y bien con Lutero, ¿no?
Muchos creen así porque había una culpa y Lutero quería aliviar su culpa, quería aliviar la decepción que le había causado su padre. Y lo mismo dicen ellos, hablaba su teología, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con eso. Pero sí estoy de acuerdo que tal vez su relación con su padre sí afectó de alguna manera a la forma en la que Lutero vio su contexto social, su contexto político, religioso, ¿no? Porque recordemos, hermanos, que las relaciones familiares afectan también nuestra conducta, ¿no? Imagínense, era su padre que estaba en contra de Lutero, que no le hablaba a Lutero. Pero aún así, hermanos, creemos nosotros como cristianos que Dios usó estas situaciones fuertes en la vida de Lutero para que al final Lutero exponiera, ¿no?, este hermoso mensaje de la justificación solo por la gracia de Dios. Y político y la teología del hombre está ligada, no se puede divorciar del mismo hombre. Entonces, Lutero también estaba asociado a su contexto, ¿no? Y lo que le pasó en su vida, de alguna u otra manera también, de alguna manera reflejaba su teología, ¿no? Ahora bien, Lutero enfatiza las cosas que enfatiza por el contexto en el que estaba viviendo, ¿no? Hemos visto la justificación. ¿Por qué la enfatizaba? Porque la gente compraba las indulgencias, ¿no? Y creía que eso iba a darle salvación. Hemos visto ayer, ¿no? Ellos pensaban que eso iba a darles la salvación, les iba a librar del infierno. Estaban colocando su confianza en otra cosa que no era Dios. Y por eso que Lutero, en esa época, habla de la justificación solo por gracia. No hay otra forma de ser salvos, solo por la gracia de Dios. Ahora, hay otro evento que cambió la vida de Lutero, ¿no? Ahí le he colocado, no hace la Santa Cena. Cuando ya Lutero es ordenado como sacerdote en 1507, ¿no? Ya se iba a dar el segundo situación o evento que marcaría su vida profundamente. ¿Cuál era? Le tocaba dar la misa, ¿no? Y el Lutero era un padre ordenado y le tocaba dar la misa, ¿no? Y cuando Lutero dice que está dando la Santa Cena, la Eucaristía, dice que Lutero no hace absolutamente nada, se queda mudo ante el público. Y para colmo estaban sus padres. Su padre estaba allí con un par de amigos, observando al joven Lutero. Aquel joven que había dejado su futuro prometedor, lucrativo, para ser monje, ¿no? Toma el vino y la hostia, pero no puede hacer nada. Y se queda quieto, petrificado. El experto Carl Trueman, ¿no?, que es uno de los expertos en Lutero, dice, ¿no?, la pregunta que había aquejado el alma de Lutero por muchos años se agudizó en ese instante. Miren la pregunta. ¿Cómo era posible que un pecador como él podía estar en la proximidad de un Dios santo y justo? El alma de Lutero estaba al borde del abismo, no tanto por la transubstanciación, es decir, la conversión del pan y el vino en el cuerpo de Cristo, sino por la pregunta, ¿cómo yo, siendo absolutamente pecador, puedo estar en la presencia de un Dios santo y justo? Esto fue lo que marcó a Lutero. Estaba con la Santa Cena y se preguntaba, ¿cómo es posible, ¿no?, que yo, siendo un hombre pecador, con mis limitaciones, pueda estar dando la Santa Cena, el cuerpo de Cristo, y estando al lado de un Dios santo, ¿no? ¿Se dan cuenta del contexto? Entonces, él se queda petrificado. Y su padre, que estaba atrás con sus amigos, dice que Lutero, al despedirse de su padre, le dice, Padre, espero no haberte decepcionado, pero creo que fue Dios quien me llamó. Y el padre de Lutero le dice, completamente decepcionado, no sé si fue Dios o quizás el diablo quien te llamó. Esto fue una estaca en el corazón de Lutero. Imagínense, estamos en la Edad Media.
todo giraba alrededor de Dios. ¿Alguna vez no hemos tenido también confusión en nuestra vida con nuestro llamado? En realidad, no sé quién te llamó a ti, o Dios o el diablo. ¿Se imaginan a ese Lutero joven saliendo de dar la Santa Cena? Se cuestionó, ¿cómo es posible que yo, siendo un pecador vil, pueda estar delante de un Dios? La diferencia entre Lutero y nosotros hoy en día, tal vez, lo que he visto es que Lutero reconoce su pecado, reconoce su falta de santidad, no es santo, reconoce que está muerto en pecado. Decía este teólogo John Ryan, hace 100 años atrás, decía, ¿cómo puedes hablarle a la gente del pecado si la gente ni siquiera sabe qué es pecado y ni siquiera sabe que peca? Hace 200 años más o menos, 1800 por ahí, un inglés dijo, ¿no? ¿No será que está pasando lo mismo hoy en día? ¿Cómo podemos hablarle de confesión de pecado si la gente no sabe qué es pecado, ni sabe que está pecado? O sea, no tiene la conciencia de pecado en su mente. Y Lutero es lo que hace que Lutero, ¿no?, se despierte esta reforma, ¿no? Pero aún así esto deja, ¿no?, una estaca en la vida de Lutero, ¿no? Lutero se queda en Wittenberg y ahí pasó la mayor parte de su vida como pastor, ¿no? Ahí clavó sus 95 tesis y ahí surgió el movimiento de la Reforma. Luego voy a pasar a los primeros cambios teológicos que Lutero tuvo, ¿no? Cuando Lutero dio enseñanzas sobre el libro de Romanos, sobre Salmos, sobre Gálatas, y ustedes saben que estos 3 libros fueron impactantes en la teología de Lutero, ¿no? Romanos, Gálatas y los Salmos. En 1515 Lutero escribió algo acerca de la justificación, en 1515, ¿no?, sobre Romanos. Ahora, cuando Lutero viajaba en 1510 a Roma, vio la corrupción del clero católico, ¿no? Él también pasó por lo mismo, hizo penitencia para comprar la indulgencia. Subió la escalera de Pilato, que se creía que eran las que subió Jesús. Confiaba tanto en las indulgencias, hermanos Lutero, confiaba tanto que decía que deseaba que sus padres estuvieran muertos para que con la compra de una indulgencia los sacara del infierno. Muchas veces pensamos que Lutero no pensaba en eso, pues sí, creía en eso. Aún no clavado sus tesis. Él creía que las indulgencias tenían el poder para sacarlos del infierno. Pero ¿qué pasó? Que cuando él llega a la cima de esta escalera, vio que la gente estaba siendo explotada por las indulgencias. Él dijo, ¿es cierto? ¿Y si la iglesia está equivocada? La pregunta también es para nosotros, ¿no? ¿Realmente estamos haciendo correctamente todo bien dentro de nuestras iglesias? ¿O está algo que no está bien? Y si estamos equivocados en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo definimos el ser cristianos, en cómo definimos la conducta cristiana, y si no estamos bien, y si no estamos haciendo las cosas bien y estamos tapando las cosas, ¿no? Para Lutero, hermanos, Cristo era el tema central. Sus cambios surgen cuando Lutero va a la Biblia. Entonces vemos ahí, hermanos, el primer cambio teológico de Lutero, ¿no? ¿Cómo fue este cambio teológico? Él era un agustino, tenía la teología escolástica clavada en su cabeza, ¿no? Aristóteles, ese tiempo era el punto de partida. ¿Cómo cambia esta visión de la corrupción de la Iglesia Católica? ¿Cómo cambia en él su teología? El primer cambio cambió la naturaleza del pecado. Dice, hay un cambio en la naturaleza del pecado. ¿Qué pasó? Él cambió su significado del bautismo al leer Romanos y Gálatas. ¿Qué era para él el bautismo? Era una imagen de la muerte y la resurrección del cristiano en Cristo Jesús. Quiere decir que el creyente está muerto en pecados y delitos.
Estamos muertos, completamente muertos. El ser humano no solamente estaba dañado moralmente por el pecado como algunos pensaban, y que no podía mejorarlo con los sacramentos, como pensaban algunos, sino que estaba completamente muerto en pecado. Eso era lo que Lutero llegó a comprender. No es que estamos dañados por el pecado un poquito, no es que yo puedo mejorar mi vida moralmente con los sacramentos, sino que él dijo, estamos completamente muertos en pecado. Hay un cambio en la naturaleza con respecto al pecado. Es decir, pasó de ver la naturaleza intrínseca del ser humano de un proceso de estar medio muerto a estar completamente vivo, a términos de estados. O sea, quiere decir que Lutero decía, o estás muerto o estás vivo, o estás justificado o estás viviendo por tus propias obras. Es un estado. O estás muerto o vives. O estás justificado por gracia de Dios o estás queriendo ser salvo por tus propias obras. Es un estado, ¿no? Fue el punto principal que dio inicio de la teología de Lutero. La teología del hombre, la muerte completa y absoluta, la inhabilidad del hombre para salvación. El hombre no puede salvarse, está muerto. No hay nada que hacer. Como consecuencia, hermanos, dice Lutero, si el hombre está muerto en sus pecados y delitos, entonces él no necesita simplemente una mejoración de su conducta, no es moral, sino una limpieza o renovación espiritual, sino lo que necesita que es ser resucitado. Y la pregunta es, ¿no predicarán muchas veces hoy en día muchos predicadores o muchos, con mucho respeto, coach, limpieza, renovación espiritual? ¿Qué más dice? Mejoración de tu conducta. Lutero dice, no requerimos mejoración, no requerimos limpieza. Lo que requerimos es saber que necesitamos ser resucitados, porque estamos completamente muertos. Compara lo que ahora predica con lo que dijo Lutero y vas a encontrar mucha diferencia en su pensamiento. Y a veces, aunque estamos en la iglesia, a veces no estamos tan bíblicamente, ¿no? Estamos más allá, porque hay tantos pensamientos que entran a nuestra mente, ¿no? Pero Lutero dijo, el hombre no necesita mejorar su conducta, necesita ser resucitado, es decir, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El segundo cambio que Lutero tuvo a raíz de eso es que hay una modificación en el sistema de la salvación. Si el hombre, hermanos, está completamente muerto en sus pecados, entonces no hay ninguna obra que pueda hacer para salvarse. Nada. La teología medieval estaba dominada por algo que se conoce como la vía moderna, ¿no? en la Edad Media. Era una escuela escolástica de interpretación sobre la salvación. Quiere decir, ¿qué pensaban ellos? Que Dios considera nuestros mejores esfuerzos para ser piadosos como la base para que Él nos dé gracia. Es decir, Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Yo me ayudo, Dios te ayuda. Si yo me porto mejor, Dios me va a dar un premio, ¿no? Voy a ser salvo. Ahora, Él no está hablando de las obras que luego se hacen de ser salvos. Está hablando, ¿qué me hace salvo? ¿No? Sin embargo, para Lutero hay una pregunta. ¿Cómo una persona puede ayudarse a sí mismo si está muerto? Claro, cierto. Si en pecado, decía Lutero, estamos muertos, ¿cómo yo, estando muerto, Timoteo, puede ayudarse a sí mismo para que Dios me salve? ¿Podría? No puedo, ¿no? Y Lutero dice, ¿cómo una persona puede ayudarse a sí mismo si está muerto? ¿Cómo una persona puede hacer algo si está completamente muerto en delitos y pecados? Más aún, Lutero decía, ¿cómo puedo estar seguro
dice él, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy haciendo mi mejor esfuerzo? 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo estás seguro tú, Jatixa, que estás haciendo tu mejor esfuerzo? Esas 3 preguntas estaban en la mente de Lutero y cambia su sistema con respecto a la salvación. La teología medieval, ¿no?, le decía a Lutero, haz tu mejor esfuerzo, ¿no? Dios iba a tomar mi mejor esfuerzo y le iba a dar gracia a Hjalmar, porque él ha hecho su mejor esfuerzo. Es lo que pensaba la teología medieval, ¿no? Sin embargo, cada vez que Lutero acudía al confesionario, ¿qué pasaba? Algo resonaba en su mente. ¿Realmente fue mi mejor esfuerzo? ¿Realmente lo he hecho bien? Se dice que Lutero se confesaba, hermanos, 4 veces al día y en algunas ocasiones hasta 6 horas. Estaba consternado, ¿no? Sin embargo, cada vez que acababa de confesarse, decía, no ha sido mi mejor esfuerzo. ¿Cómo puedo estar seguro de que he dado mi mejor esfuerzo? A Dios. Y esto era una carga para Lutero de no estar siempre seguro que estaba haciendo su mejor esfuerzo y lo que estaba haciendo era suficientemente bueno para el Señor. Esto lo atormentaba. Y por eso que hay un cambio en su forma de pensamiento, ¿no? Esto destrozaba su mente, su psiques, en su corazón por dentro. Estos 2 conceptos iniciaron lo que luego sería la justificación por gracia, ¿no? 2 conceptos importantes. Estamos muertos en pecado y por lo tanto no puedo salvarme a mí mismo porque estoy muerto. ¿Cómo puedo estar seguro que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para merecer? Esto fue lo que Lutero marcó su inicio en su teología, en su vida, ¿no? Y ahí está, ¿no? ¿Cómo puede una persona ayudarse a sí mismo si está muerto? ¿Cómo puede una persona hacer algo si está completamente muerto en delitos y pecados? Más aún, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy haciendo mi mejor esfuerzo? ¿Podremos saber? 3 preguntas importantes, ¿no? Ahí están, ¿no? Podemos pensarlo un poquito, ¿no? Cuando yo investigaba este tema, hay cosas que tampoco las conocían. Vemos el pensamiento que Lutero tiene un pensamiento profundo, ¿no? Siempre digo, nuestro error es que leemos a veces comentarios de Lutero, pero tenemos que ir a sus libros, su contexto. ¿Qué escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué dijo literalmente él? Cuando tú lees sus libros, te das cuenta que él estaba consternado con esto. Y ayer hemos visto el contexto histórico, ¿no? Bueno, la iglesia necesitaba pues dinero para terminar esta catedral de San Pedro, ¿no? Y poner sus ejércitos por temor a la amenaza turca, ¿no? Estaban en guerra, ¿no? Estaban en guerra y querían pues dinero para protegerse, ¿no? También estaban las guerras por ahí. Y la manera más fácil, ¿cuál era? Era llenar el arca de la iglesia. ¿Era a través de qué? De la venta de indulgencias. ¿Y qué estaba en la mente de la gente? La culpa, ¿no? Y les expliqué, ¿verdad? Este señor Texel, ¿no? Era un dominico Texel, que era un gran vendedor, ¿no? Yo decía que él andaba con sus pinturas por Alemania, ¿no? Y les mostraba el terrible castigo. Si no cobras tu indulgencia, va a ser el infierno, ¿no? Y les mostraba las imágenes, ¿no? Con el fuego, el azufre, y la gente compraba, ¿no? Y él decía, ¿no? Mis indulgencias son tan buenas que si usted hubiera violado a la misma Virgen María, podrían dejarlo como Adán, como antes de la caída. Mis indulgencias limpiarán su pecado tan pronto como la moneda caiga en mi cofre, el alma del purgatorio sale. Es literalmente así decía este hombre Texel. Miren, este impacto de la Edad Media. Y la gente, culpa, ¿no? Sí.
no quiero estar acá, quiero ser libre de la culpa. Y Lutero también cargaba con la culpa, ¿no? Por eso es que él cambia estos dos sistemas en teología, ¿no? Lo que hemos visto. Ahí está, ¿no? El abuso, hermanos, de las indulgencias fue lo que motivó la profunda convicción de Lutero de que algo debía ser hecho, ¿no? Y es así que en la noche de octubre de 1517, a las vísperas de Todos los Santos, él clava sus 95 tesis. Ahora, ¿por qué a las 95 tesis, hermanos, se extendieron por toda Europa? Porque fue una bandera en contra de los abusos de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué fueron populares? ¿Por qué? En primer lugar, ahí no lo apunté, creo. A ver, no está apuntado allí. No está apuntado ahí. En primer lugar fue porque la gente, ¿no? A ver, porque puso el dedo sobre la llaga, es decir, atacaban a la Iglesia Católica y el abuso de las indulgencias, ¿no? La gente estaba enojada por el abuso de la Iglesia Católica y la venta de indulgencias. Y Lutero les dio la justificación teológica de la justificación. ¿Por qué, hermanos? Recordemos, la Iglesia Católica no tenía teología de la justificación hasta 1547 en el Concilio de Trento. No existía teología de la justificación. A Lutero no se le acusa de herejía, por si acaso, ¿ah? Es un error. No existía teología de la justificación. La teología de la justificación en la Iglesia Católica surge en 1547 en el Concilio de Trento, en la Contrarreforma. Recién los católicos hacen su justificación. ¿Ah? Esto quiere decir que Lutero en toda su vida nunca se le acusó de herejía por su teología. Y esta fue una de las razones por las cuales Roma fue lento al juzgarlo, ya que no había nada de qué condenarlo. No había ningún procedimiento teológico. Él estaba libre, ¿no? Nunca se le acusó de herejía. Ahora, hermanos, en 1518, Lutero ya coloca sus posturas, vamos a ver el día de mañana, ojalá que lleguemos, en Heidelberg, sus 40 tesis, ¿no? 12 filosóficas y 28 teológicas, que en sí es la teología de Lutero, no son las 95 tesis. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer un poquito mañana. Decía que Lutero, este señor Prieras, escribe un documento, ¿no? A Lutero le dice que Lutero era un teólogo muy simple y que solo le había tardado 3 días redactar el documento, ¿no? Pero Lutero, que era un señor brillante, era un teólogo brillante, él le dijo, bueno, Lutero no quema su tratado de este señor Prieras, sino que toma la imprenta y todos los medios de comunicación y manda a republicar el tratado, ¿no? Y escribe una nota sobre él. Dice, esta es la respuesta a Prieras, quien escribe el libro, y solo me tomó 2 días para escribir mi respuesta, ¿no? Como diciéndole, yo soy mejor que tú, ¿no? O soy más ágil que tú, ¿no? O sea, Lutero, hermanos, no era nada calmado, era un hombre muy directo, ¿no? ¿Podrías gustarle o no? No estaba muy interesado en hacer amigos. Él le interesaba lo que estaba escrito, ¿no? Luego, Lutero fue llamado a Roma, ¿no? Para ir ante el Papa, a comparecer a Roma, ¿no? Luego iba a ser quemado por la iglesia, ¿no? Así como Juan Hus. Pero Lutero no perdió tiempo y apeló al César, ¿no? Bueno, luego fue entrevistado por uno de los mejores intérpretes de Tomás de Aquino, ¿no? Sin embargo, falló con Lutero, ¿no? Lutero dice que le dijo, el cardenal Cayetano es tan hábil para tratar estos temas como un asno tocando el arpa, ¿no? O sea, no estaba preparado o no había podido debatir con Lutero, ¿no? Lutero era una persona muy dura, ¿no? Muy veraz, muy directa, ¿no? Lutero tenía muchos enemigos, ¿no? O lo amabas o lo odiabas. O eras su amigo o no lo eras. Le caías bien o no le caías bien. Tal vez si Lutero viviera en nuestro contexto, a lo mejor muchos de nosotros, aunque somos luteranos, no podríamos haber sido amigos de Lutero, ¿no? Porque nos hubiera dicho así, ¿no?
Pero Lutero, hermanos, ya iba a ser quemado, pero ocurrió algo completamente inesperado, ¿no? Este gobernador Maximiliano que iba a juzgarlo muere, y por eso que el juzgado de Lutero se retrasa un poquito, ¿no? Bueno, y luego ya escribe tratados, ¿no? Y aquí yo he escrito algunas cositas rápidamente para aprovechar el tiempo, que él escribe aquí 3 tratados importantes que ustedes los conocen tal vez. Escribió La cautividad babilónica, que habla sobre la doctrina de la salvación, reduciendo los sacramentos de 7 a 2. Luego escribió La libertad del cristiano, tratado de ética y un llamado a la nobleza alemana, que es sobre un tratado de la separación del rol del Estado de la Iglesia, ¿no? Son tratados más o menos pequeños, y los he revisado. Entonces ahí tienen ustedes, tienen ahí, ¿no? Algunos tratados que pueden considerar, ¿no? Entonces, hermanos, Lutero no se escondía. A veces nosotros tenemos miedo, ¿no? Miedo de predicar, miedo de decir la verdad. Hay que ir a la hermana, hay que ir al hermano, se va a molestar. Lutero no tenía temor. Era un hombre de agallas, ¿no? Pero Lutero sí creía en la separación de la iglesia y del Estado, ¿no? Pero aún así opinó y hizo la reforma, ¿no? La reforma se inicia con la iglesia, pero no solamente se queda en la iglesia, hermanos. Lutero era político, polemista, era padre, escritor, predicador, teólogo. La reforma que Lutero logra hacer tocó a toda la sociedad, tocó a la política, tocó a lo cultural, a lo social. Aunque no todos eran cristianos, la reforma afectó a toda la sociedad. Todo se reformó. Entró a tallar en las escuelas los pensamientos de Lutero y de otros reformadores. Cuando ya Lutero está a punto de ser juzgado, ¿no? Roma los comulga a Lutero en 1520, ¿no? Y va a una reunión, ¿no? Y aquí John Eck le pregunta, ¿no?, a Lutero, ¿los libros que están en la mesa los reconoce como suyos? ¿Se arrepiente de su contenido? Lutero pidió un tiempo para pensar. Cuando vuelve dijo, ¿no?, a menos de que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por el buen uso de la razón, y no por papas o concilios que se contradicen entre ellos mismos, soy esclavo de las Escrituras antes mencionadas. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo retractarme en contra de mi conciencia. Esa fue la respuesta de Lutero. Algunos querían que lo quemaran, otros decían que no. Pero pasa algo, hermanos, a su regreso. Unos caballeros lo raptan y lo llevan a un castillo, ¿no? Eran los amigos de Federico el Sabio, que lo salvan de ser quemado en ese instante, ¿no? Sin embargo, tuvo problemas de salud en esos tiempos, su estómago estaba un poco mal, pero también estuvo escribiendo la traducción de la Biblia al alemán, ¿no? Entonces, hermanos, ahí vemos la frase famosa de Lutero, ¿no? A menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras, no puedo retractarme en contra de mi conciencia. ¿Por qué? Porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Entonces, la reforma, hermanos, tiene su base en la palabra de Dios. La reforma no se trataba de que tú podías elegir entre Dios y el infierno. La reforma se trataba en que todos nosotros ya estábamos yendo directamente al infierno. ¿Y que necesitábamos de quién? De Jesús. Porque estábamos, ¿qué? Muertos. Necesitamos resucitar. ¿Se dan cuenta, hermanos, de este mensaje que Lutero hace 500 años proclamó? Está muy distante del mensaje que hoy predican, ¿cierto? El humanismo, ¿no? Yo soy bueno. Lutero dice, la Biblia dice que no somos buenos. Estamos muertos en pecado. Y como muerto no puedo ayudarme para salvarme. Necesito que Dios me resucite, ¿no? Entonces, hermanos, hubieron otros elementos en la vida de Lutero, ¿no? La rebelión de los campesinos,
luego la reforma en Suiza que se había iniciado independientemente, ¿no? Y aquí quiero mencionar algo importante, ¿no? En la vida de Lutero, ¿sí? Voy a acabar con esta parte por el tiempo, hermanos. Todavía no hemos entrado a la teología de Lutero, estamos todavía en la vida de Lutero. Pero Lutero también fue invitado a poder unir a estos reformadores, así como en la Iglesia Católica querían formar una sola iglesia, no reformada. Y la historia cuenta, los escritos cuentan que al menos hubo 15 puntos de debates en la discusión, en los cuales estuvieron de acuerdo en 14 puntos y medio. ¿Y cuál era esa mitad que faltaba en la reforma? Ese acuerdo que no se llegó a concretar era la cuestión, la interpretación y de Cristo, esto es mi cuerpo. O sea, es decir, la Santa Cena. Ese fue el medio puntito que los reformadores no estuvieron de acuerdo. Y aquí surge este debate que quiero que lo escuchen porque es algo que también cuando yo investigaba lo encontré y es una cosa que me gusta porque Lutero no estuvo de acuerdo con este pensamiento de Zwinglio. Para Zwinglio y los suizos, la Santa Cena solamente era un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Sin embargo, hermanos, en la Edad Media, en la Reforma que se iniciaba, esta teología, este punto de vista, era vista con sospecha por los reformadores. Y no es la postura que actualmente ha predominado en la iglesia. La postura que hoy predomina, aunque no nos gusta, es la postura de Calvino, ¿no? En muchas iglesias. Calvino está presente, ¿no? Pero ahí es un tema aparte, ¿no? Para Lutero, hermanos, esta postura era algo herética. ¿Y por qué es algo herética decir que la Santa Cena es solamente un recordatorio? ¿Por qué? Yo tampoco lo sabía, también lo aprendí recién, pero aquí voy a explicarles. Incluso Lutero llamó a Zwinglio alguien de un espíritu diferente. Le decía, hermano, tú eres un hermano con un espíritu diferente. Era muy directo, ¿ah? Era muy directo. Quizás para nosotros sea algo tonto, ¿no? ¿Cómo vas a poner en juego toda la reforma, toda la teología bíblica solamente por una frase? Y este es mi cuerpo. Pero para el siglo XVI, hermanos, esto era de importancia para entender el Evangelio. Recordemos otra vez que Lutero venía de un contexto de reformadores o de misa. De misa, ¿cierto? Era un padre, ¿o no? En el cual él estaba en desacuerdo en que solo era un sacrificio de ofrenda, porque los católicos decían, la misa ¿qué es un sacrificio de ofrenda, y Lutero no estaba muy de acuerdo con eso, ¿no? ¿Por qué, hermanos, decía Lutero que esta postura de que la Santa Cena solamente era un recordatorio? ¿Por qué decía que no era correcta? Lutero decía que esto iba en contra del Evangelio. ¿Por qué? Aquí tome nota. Pues en el Evangelio, a ver, vamos a ver si lo apunté por acá. No está. Pues en el Evangelio nadie ofrecía nada a Dios, sino uno va a recibir ¿de quién? ¿De quién recibes? De Dios. En el Evangelio yo le doy a Dios. ¿Qué hace Dios? Me da a mí, ¿cierto? Entonces él decía, en el Evangelio yo no voy a darle a Dios algo. Es Dios quien me resucita. Es Dios quien me da gracia, ¿no? Y luego dice, y esto es lo que está en el centro del Evangelio. En el Evangelio, decía Lutero, nosotros no vamos a darle algo a Dios. Lo único que le damos es nuestro propio pecado. Por eso Lutero no estuvo de acuerdo con esa postura. Yo tampoco lo sabía, pero ahora lo sé, ¿no? Dice, nosotros vamos a recibir de Dios, y lo que está en el centro del Evangelio, diría Lutero, es la celebración de Cristo en unión a su cuerpo, la iglesia, y esto está ejemplificado en la Santa Cena.
Por lo cual, si la Santa Cena solo es un memorial, ya yo no estoy recibiendo nada de Dios, sino que estoy dándole algo a Dios, un recordatorio, ¿no? Es una ceremonia. Y esto va en contra de la misma base que significa el Evangelio. ¿Te das cuenta todo el contexto de Lutero para llegar a esta definición de la teología aterrizar, ¿no? Y esto era la razón por la cual Lutero no podía estar de acuerdo con Zwinglio, ¿no? No solamente era la Santa Cena, era el Evangelio mismo para Lutero lo que estaba en juego con la interpretación, esto es mi cuerpo. Profundo, ¿no? No, tú te detienes a estudiar la historia con calma, sin ningún prejuicio. Soy luterano, soy calvinista, soy pentecostal. Cuando vas a los hechos históricos, reales. Lutero fue un hombre de campo, con muchos quizás prejuicios como todos nosotros, pero llega a esa conclusión. Tenía una pelea con su papá, ¿no? Todo eso, ¿no? Luego voy a dejar unas preguntitas, voy a acabar con esta parte final. Entonces, hermanos, vemos también que ya en los últimos años de Lutero estuvieron marcados por menos entusiasmo que los primeros años. Bueno, ya pasaba algunas presiones económicas, aunque no estaba en la quiebra, eran tiempos difíciles, ¿no? ¿Y por qué me doy cuenta de esto? Porque en los últimos escritos que él hace ya se siente un tono amargo, un tono ya tosco en sus escritos, ¿no? Ya la vejez estaba a la puerta, la muerte ya lo estaba siguiendo, ya sus escritos ya no son los mismos, ¿no? Hay un toque ya de amargura por ahí, ¿no? Las enfermedades, el estado emocional, el estado psicológico, otras muchas cosas, ¿no? O la reforma no había sido lo que él había esperado, ¿no? Porque en vez de que los reformadores se unieran, cuenta la historia ya que comenzaron a separarse, ¿no? ¿Cierto? Los reformadores se comenzaron a separar, cada quien con sus posturas teológicas hasta ahora. Y también ya estaba entrando doctrinas heréticas a la iglesia, ¿no? Se estaban por ahí mezclando doctrinas heréticas, ¿no? Y Lutero estaba de alguna manera, pues, cansado, disgustado con todo lo que él había hecho, y luego la separación de los reformadores y las posibles herejías que se estaban metiendo en la iglesia, ¿no? Luego, 3 años después de su muerte, ¿no? O antes de su muerte, él escribe el tratado acerca de los judíos, ¿no? Que fue el que usa Hitler para su atentado, ¿no? Que no lo voy a comentar mucho porque muchos creen que Lutero estaba en contra de los judíos, pero si quieren saber más del tema, hay un libro que quizás podrían leer, ¿no? De Carl Trueman, que es Falacias Históricas, ¿no? Que él habla ahí, ¿no? Que por qué escribe eso, ¿no? Y como él decía, no podemos jugar a Lutero por lo que escribió al final, sino lo que escribió antes de los judíos, ¿no? A lo mejor él estaba un poco disgustado porque él notaba que los judíos de alguna manera estaban mintiendo y estaban retractando la venida del Mesías, ¿no? Y estaba un poco disgustado y tal vez quería exhortarles con ese tratado, ¿no? Y los ataca, ¿no? Quizás porque estaba viejo y estaba emocionalmente, pues, disgustado, estaba cansado, estaba enfermo, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Y tal vez había un poco de amargura en su vida, ¿no? Ahora, hermanos, bueno, esta combinación de factores es lo que lleva a escribir, pues, ese tratado de los judíos, ¿no? Luego de 3 años, Lutero muere, y las últimas palabras que Lutero dice son las siguientes: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió en paz, en completo reposo, sabiendo que estaba unido al Señor, ¿no? Salmos 35:5, ¿no? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, hermanos, vemos ahí todo el contexto. No hemos llegado todavía a la teología de Lutero, pero espero que mañana podamos poder
terminar porque sí va a ser un poco más grueso esta parte de la teología y luego la aplicación, ¿no? Esperemos llegar hasta el día viernes mañana. Si podemos llegar a las 2, sería genial, ¿no? Porque en sí está bien profundo el estudio, ¿no? Y tengo aquí algunas preguntas brevemente, nos quedan 5 minutos más o menos. Perdón que está un poco la letra pequeña, pero la primera pregunta dice, ¿no? ¿Qué nos enseña el contexto de Lutero? Lo que hemos visto ayer y lo que hemos visto día de su vida un poquito. ¿Qué factores históricos, sociales, religiosos desataron la reforma, ¿no? Lo hemos visto ayer y hoy día un poquito, ¿no? ¿Cierto? ¿Crees que aún sigue habiendo el abaratamiento de la gracia en esta época? ¿Cómo? Abaratamiento de la gracia. O sea que estamos como que dándole menos valor a la gracia. ¿Cuál sería un ejemplo de la venta de indulgencias hoy en día? ¿Cuál fue la causa de la venta de las indulgencias? ¿Qué mortificaba a Lutero en su vida? ¿Qué problemas, desafíos enfrentamos en la iglesia de hoy día, ¿no?